Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en la entrevista 120. Hoy nos salimos del estudio porque quisimos hacer algo distinto. Nos vinimos aquí en la ciudad de Iquique hasta la casa de huéspedes de Granaderos, ahí frente a Cabancha. Pero les quiero contar algo. Hoy día vamos a hablar de música, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de patrimonio, como me gusta decir a mí, patrimonio vivo. En la década de 1960 en Chile se empezaba a hablar de una corriente musical que estaba entrando con mucha fuerza. Las radios, por supuesto, fueron las impulsoras de este nuevo ritmo, quizás me van a corregir si estoy equivocado, pero es de esta nueva forma de interpretar este folclore campesino, este folclore del norte, con armonías exquisitas, con tiempos que para la época ya estaban marcando diferencia. Nuestro invitado de hoy es uno de esos precursores que por allá en 1967 tiene un ícono importante, es el único que ha ganado las dos versiones del Festival Internacional de la Viña del Mar, el folclórico y el que hoy llamamos internacional, un mismo año. Cuando rompa el alba fue una, y vamos a conversar en profundidad de eso, pero tengo aquí, junto a mí en la entrevista 120, a Guillermo Bascuñán, más conocido como Willy Bascuñán. Bienvenido, Willy. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, contento de estar acá en este lugar, en esta ciudad que yo viví de niño, de los 10 a los 14 años. Mi padre estaba trasladado acá y me trae muchos recuerdos. La verdad de las cosas que Iquique es Iquique. Es muy lindo, Iquique, el puerto glorioso. Willy, tú dijiste que viviste acá de niño, pero quiero hacerte una pregunta porque estuve ahí escudriñando en algunos archivos y estuviste en la escuela naval, terminaste la escuela naval, pero y ahí hubo un quiebre, sí, pero que te fuiste a la música. Claro, a ver, partamos por lo siguiente. Mi casa siempre hubo música, porque ya por parte de mi madre, mi abuelo Dockendorf tocaba la cítara muy lindo, mis tíos cantaban, mi mamá cantaba, mi padre, que era oficial de marina, que llegó a almirante, mi papá, tocaba el piano muy bonito, el viejo. Y entonces en mi casa tú llegabas y ¿dónde está la fiesta? Y la fiesta éramos nosotros. Yo tocaba la guitarra, mi hermano tocaba el bongo, otra guitarra más, entonces cantábamos. O sea, desde chico tuviste un acercamiento con la música. Mucho con la música y nos gustaba la música. Como vivíamos acá también en Iquique, nos conocíamos todo el repertorio peruano porque escuchábamos un programa que había los días sábados. Así que conocía casi toda la música peruana, la música chilena. Esta radio del Perú nos llegaba muy fuerte y siempre hubo música, con eso crecí. Ese acercamiento, eso de estar siempre con la música, tanto chilena como la peruana, es la que después en el tiempo se refleja en lo que tú haces, ¿cierto? Cuando contémosle a la gente, ya lo sabe, pero yo lo voy a reiterar. Fuiste parte de la formación original, la que hizo la pega de los cuatro cuartos, ¿no? Sí es. Bueno, yo creo que en general todo de alguna manera, porque la música argentina también era muy importante, también yo la conocí, la disfruté, conocí mucha gente, entonces todo ese tipo de cosas indudablemente van moldeándote, estamos haciendo cambios, ya no era la típica tonada, la típica cueca, aunque hicimos algunas cuecas con los cuatro cuartos, pero en el estilo nuestro. Era un cambio que había armónico de concepto, de usar ritmos que no estamos acostumbrados a escuchar en esos tiempos que vamos los ritmos nortinos. Eso nos llevó a tener, digamos, a que la gente que hacía este folclore que era el centrino reclamara y dijera que lo que hacíamos nosotros no era chileno. Ahí había un poco una lucha con los más puristas, ¿no? Los Exactamente. Que me imagino que son los que les pusieron el neofolclore. Tú imagínate, en pleno septiembre, que son nuestras fiestas pachas, en Punta Arenas vestido de guaso muerto frío. Por supuesto. Eso tiene que estar vestido, digamos, como se visten los ovejeros, como se viste la gente allá, y en el norte estarán vestidos de otra manera. Entonces cada uno preserva sus cosas, y sobre todo los territorios que nosotros anexamos después de una guerra, pasan con todo, con su gente, con sus costumbres, con su música, con todo. Pasa a ser nuestro, y hay que tener, entiendes tú, el valor de decir, esto es de acá, y sobre esto voy a construir.
directamente. Y Willy, yo en la bajada, en la presentación, decía que está en los hitos de la historia del Festival Internacional de Viña del Mar, que ganaste las dos competencias el mismo año, con el Ovejero y cuando... No, perdón, con... Voy para Mendoza. Con Voy para Mendoza, perdón, y con Cuando rompe el alba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa figura? Ahí te tengo que preguntar, pues. El Fugitivo y Juan Carlos, ¿no eran los seudónimos que usaste? Sí. Bueno, el cuento, me voy a explayar un poco, porque los tiempos del festival y la forma del festival eran muy diferentes a lo que es ahora. ¿Cómo lo hacías tú? Yo escribía una canción, me escribía otra canción, la mandaba en un sobre con seudónimo, me acuerdo que uno era Juan Carlos y el otro Fugitivo. El Fugitivo. Y entonces la mandabas al jurado. Ellos seguramente rompían, veían un cassette, lo escuchaban y decían, esta sí, esta no. Yo hice eso y los mandé todos a Folklore. Entonces me contestan, me dicen, mire, voy para Mendoza, lo hemos aceptado acá al jurado, ustedes están contemplados dentro. Y yo pedí entonces llevar el grupo Los Solitarios que estábamos armando recién, después que se disolvieron los 4/4 a fines del 66. El resultado de eso fue, ¿por qué? Porque nosotros vivíamos de lo que ganábamos en el mes. Claro. Y ya no teníamos. Entonces, para mí lo interesante era que Los Solitarios, y así los llamamos, este cuarteto que yo armé con con tres, que éramos antiguos 4/4, y Martín Urrutia que hacía el cuarto, un amigo mío que tocaba la guitarra mucho tiempo. Bueno, con eso nos fuimos al festival a cantar Voy para Mendoza y a tratar de ganar con Voy para Mendoza porque la necesitaba yo para volverme para Santiago. Mira, ya. Yo me tuve que ir en el auto. En vez de ir para Mendoza, íbamos para Santiago. Yo me vine en un auto que me prestaron, me acuerdo, estaba recién casado hace poco, y por todas las cuestas, si no quería gastar la plata para De los peajes. peajes. Bueno, éramos pobres en ese minuto, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí íbamos con mucha ilusión. Entonces, ¿qué pasó? Me llegó otro sobre a Fugitivo en que decían que la canción les gustaba mucho, pero creían que no era folclórica. En esos tiempos, ¿qué es lo que era folclore? Sí. ¿Qué es lo que no era folclore? Bueno, Porque Cuando rompe el alba es una tonada, es canción, digamos. una canción tonada, como tú quieras llamarla, pero una canción que habla del campo en general, del hombre con el caballo. Entonces, no sé, con el hombre con el caballo entre una oficina no lo veo. Bueno, entonces dicen que aparte de eso la encuentran muy bonita, pero si yo pudiera cambiarle el modo, que no será para hombres, sino que para mujer. Ya. Y que no iría, sino que iría internacional, porque era una canción para ellos internacional. Hice toda la pega, se los pasé a María Pilar Larraín, que era una amiga mía, directora de Ritmo, le dije, mándalo tú. La revista Ritmo. La revista Ritmo, mándala tú, pon mi mismo seudónimo que está en este cuento y yo no quiero saber nada con él. Y así fue, yo llegué al festival preocupado de mi grupo, preocupado de mi Pero cantan, existencia. al final cantan, se presentan las canciones y ganan. Ganan Bueno, esa claro, versión. ganamos nosotros, te cuento esto, ganamos nosotros con el tema, fascinados, bajamos del escenario y los abrazos, en fin, que sé yo, y Carlos Jorge Videla me dice, Willy, me dice, están dando los primeros premios. Han dado el tercero y el segundo, el primero no lo han dado, a ver, o a lo mejor te agarráis algo. Y partí estaba mirando por detrás de la cortina y veía a Ricardo García, que es conductor, rompe el sobre y dice, vamos a ver entonces, ¿quién ha ganado el Festival de Viña? Se queda así. Willy Acuñán, de nuevo. Y la Frencia Soto, que la tenía que cantar, yo no había visto ningún ensayo de ella, no sabía ni cómo la cantaba, nada. También todo el mundo estupefacto, porque no sabían quién era el autor. Ya. Suponían que era a lo mejor María Pilar Larraín, no sé qué sabría. Tú sabes que siempre estas cosas se comentan. Yo canté con ella, te digo, y por eso gané los dos primeros premios. Interesantísimo. 1967 gana el Festival Internacional de Viña del Mar con dos temas en la categoría folclore y también en la internacional. Cuando rompe el alba y Voy para Mendoza. Te pregunto algo, Willy. ¿Cómo ves hoy día, después de haber sido ser parte de la historia de la música chilena folclórica, cómo ves la irrupción de los nuevos ritmos? La irrupción de quizás esa nueva cueca, como lo hacen hoy día, que son bonitas, que son quizás como que para llegar más a la juventud, porque hoy día la juventud como que no se identifica con la música chilena, ¿no? Mira, yo la verdad que
no escuchaba eso. Ahora escucho otro tipo de música en este minuto. Pero sí lo que te puedo decir es que hay antes de los 4/4 y después de los 4/4. Ya. Después de los 4/4, les gusta o no les gusta, aparecen los grupos nortinos. No habían antes. Muy pocos. Calatambo Albarracín, que tocaría, ¿entiendes tú? Pero empiezan a salir los... Calatambo. Empiezan a salir los instrumentos, en fin, qué sé yo. Nosotros no, porque éramos un grupo vocal. Sí. Pero todos ellos, después que entraron por la lucha, porque a nosotros tuvimos simposios en que nos llamaron, nos decían que era de extranjera, esas cosas que nosotros éramos argentinizábamos, que por qué tocábamos. Sí, porque ustedes un poco de alguna manera se dejaron inspirar por los huancahuas, que hacían más trovadores los trovadores del norte. que estuvieron acá, el chino los vio, porque los 4/4 realmente el año 63, a comienzo del 62, iban a ser un grupo de boleros. Ya. Cuando el chino vio esto, dijo, no, yo tengo que hacer un grupo folclórico en esta onda. Y necesito una quinta voz. Ok. Y ahí nacen los 4/4, en el cual yo, ellos habían sacado a Juan Payé ya, el primer cuarteto, normal lo hicieron. Así que yo hice todo el cuento hasta que terminamos con los 4/4. Juan Payé es un bajío doble. Es un región doble, pero es litoraleña, es del Paraguay. De Claro. Juan Payé hay textos, hay unas partecitas que hablan, que tienen guaraní. Sí, pero dicen que es argentino. Yo no sé por qué es argentino. Estamos conversando con Willy Bascuñán aquí en la entrevista 120. Suscríbete a nuestro canal, escríbenos a través de nuestro Instagram también. Si quieres tener alguna consulta, alguna duda, la puedes hacer por ahí. Si quieres una felicitación, por supuesto que sí, pero también si tienes algún reclamo, hazlo ahí. Si tienes una crítica, por supuesto hazla, eso nos ayuda a crecer. www.t120media.cl y también estamos en YouTube y en Instagram. Te pregunto, Dígame. los 4/4 nacen con barítonos, una primera voz, 2 segundas voces, bajo. Esa es más o menos la estructura que tenían los 4/4, porque Claro, oye, el primer tenor, segundo tenor, primer barítono, segundo barítono y bajo. Es cierto. Pero también hacen cuecas, po. Se me ¿Cómo, trae. perdón? También hicieron mucha cueca, mucho folclore, Hicimos cueca, pero tenían claro. guitarra y un bombo, nada Nada más, más. de repente. Nada más. Sí. No tocamos Y la armonía, la música iba con ustedes, un poquito lo que se conoce como el capela, la capela. Sí. Ustedes haciendo las armonías, Claro, sí. quizás los efectos. Los efectos, el ritmo también muchas veces con las voces. Sí. Chicata, Exacto. por ejemplo, ese tipo de cosas. Esta que es muy bonita, en la que hablas del cachimbo, yo soy el negro cachimbo. Ya, que- También ahí hay un bombo, ching, bom, bom. Claro. Ahí hay algo muy interesante Sí. en eso. Cuéntame un poquito, quizás la gente no lo sabe, pero tú sigues en la música, tú sigues avanzando en lo que hoy Bueno, yo, a ver, estás. yo terminé con los cuartos, terminé también con los solitarios, de ahí monté, andaba con la brújula un poco perdida, quería hacer grupos más. Hice un grupo al final que se llama América Joven, teníamos batería y teníamos piano, estaba Sergio Blanqui que tocaba, Nano Costa tocaba. Un grupo que se llama América Joven, y con ese grupo nos fuimos a España, porque nos llevó el manager de Serrat. Cuando vino Serrat acá, nos presentó Serrat allá y nos fue muy bien, porque era un grupo muy bonito y se cantaba bien. El problema fue que tuvo un problema político Serrat, que había la posibilidad de fusilamiento de unos, digamos, qué sé yo, qué es lo que serían, de ETA. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año que nosotros nos fuimos, el año 60. 60. 70, perdón. Ya. 70, sí, correcto. Nos fuimos al otro día de las elecciones nos fuimos nosotros. Ya. O sea, que sería septiembre, ¿no es cierto? Ok. Bueno, y a la bajada entonces les pidieron los pasaportes y dejaron plano, hacer sin cantar. Entonces nosotros que teníamos que hacer una gira con él, como telonero, no lo pudimos hacer. Y nos vino Navidad, que fue lo último que hicimos
con el manager de él, que nos trató muy, muy, muy bien, y quedamos los que se querían quedar, los que se querían venir, en fin, que se desarmó un poco. Yo me quedé en España y terminé montando un lugar donde se hacía música folclórica, donde llegó mucha gente, nos fue muy bien. Siempre tuve contacto con Manuel. Yo vine a hacer, por ejemplo, todo el disco del... ¿cómo se llama el disco del...? Ya me voy a acordar ya. Lo vine a hacer, te digo, ahí. Y estuve hasta que llegó un momento en que tenía que decir, o mis hijos eran españoles o chilenos. Mi mujer se vino con los niños y yo me vine después a Chile. A Chile. Hoy día tienes una producción nueva, ¿no? Sí, no tan nueva, pero... No. Este es un disco que tiene ya un par de años o 3 años atrás. La verdad es que yo creo que hoy día el disco, más que nada, te digo, ya no funciona como funcionaba antes. Pero igual yo creo que el hecho de estar también en Spotify, en las plataformas te ayuda mucho, la cantidad de gente que te escucha, en fin, que sea. Entonces siempre también es bueno tener un disco, digamos, que uno puede ocupar, que puede vender, que te puede promocionar además, entregándoselo a la gente. Así que, bueno, eso estamos. Tengo discos también del segundo disco que hicimos, del segundo disco que lo hice yo, el Séptimo de Línea. Sí. De eso, entremos entonces a hablar del Séptimo de Línea, ya que estamos acá en el epicentro. En la casa de huéspedes Granadero, y de aquí hacia el norte se avanzó. Marcó como tú dijiste que los cuatro cuartos marcaron un antes y un después, creo que también si hay una obra insignia del folclore es al Séptimo de Línea. Claro, bueno, de ahí vienen los viejos estandartes, que estamos celebrando los 50 años ahora, de los viejos estandartes como himno. Sí. Y 60 años como tema, porque estuvo 10 años en las radios, por decirte así. Después lo toma el ejército, y cuando lo toma el ejército, digamos, ver pasar a los soldados cantando una promoción, te digo, tremenda. Sí. Me refiero más que para que la gente se empape. Y he tenido muchas, te digo, alegrías con esto, porque hoy día es lo que me dice la gente, no lo tengo yo. Don Willy me dice el segundo himno nacional. Sí, puede ser. El segundo himno nacional. Pero más allá de los viejos estandartes, al Séptimo de Línea es un disco completo que tiene muchísimas cosas, que de alguna u otra manera, como poesía, va contando lo que fue la campaña. Claro. Y el segundo disco que yo saqué era lo que faltaba. Yeah. Porque el primer disco está muy apegado a la novela de Jorge Nostroza. Entonces acá te digo yo, me fui a la historia, prácticamente. Por ejemplo, Adiós a Baquedano, es el sepelio de Baquedano, también era una cosa que faltaba, un hombre tan importante, te digo, y no lo teníamos ahí, te fijas tú. En fin, ese disco ha andado muy, muy, muy bien. Y me parece, te digo, que cumplió con su objetivo. Eso lo saqué el 2006, 40 años después, lo canté yo, porque ya no estaban mis compañeros de antes. Me fue muy bien, encuentro que lo hice bien, porque una vez se escucha y dice, no me quiero escuchar porque me quedó feo. No, yo creo que está dentro de buenas orquestaciones, muy buenas orquestaciones de René Calderón, que ha trabajado conmigo mucho tiempo. Hice los viejos estandartes como el autor lo concibió, porque los militares lo cantan de una manera para ellos. Sí, un poquito más marcado. En el tono también para que puedan dar las cornetas, pero pasa que ese tono es muy alto. Así es. Te cambio de tema rápidamente, porque hay que ir avanzando en la historia. ¿Cómo se inspira uno? ¿De dónde sale la inspiración para escribir, por ejemplo? Y después, hablando de que cruzó fronteras, cuando Rompa el Alba ahora la grabaron mucha gente. Es como soltar un hijo, ¿no? Entrego esto, pero después... ¿Y cómo se inspira uno? ¿Cómo vuela, cómo ala solo? Voy a hacerle el chiste del tonto que dijo, no se venía con la cabeza. Ya. No, mira, es una introspección. Yo no te puedo decir qué pasa, pero es de adentro. Yo me siento al piano, a la guitarra, ¿entiendes tú? Y voy pensando, ya, esto está bien, esto aquí, pum, pam, pam, ta, y sale. Sí.
Sean vivencias o no sean vivencias. Claro, o lo que tú te imaginas también de algo, ¿te fijas tú? Ahora, también influye la parte, digamos, de lo que es las armonías. Sí. Ya yo soy, aquí a mí que me ha gustado siempre la música brasilera, a mí que me ha gustado la música de los años 40, 50 americana. Entonces, encuentro que las armonías son muy importantes en eso. Y eso me gusta colocarlo en mis temas. Interesantísimo. Estamos conversando con... voy a la cámara central. Voy a la cámara central, entonces. Estamos conversando con Willy Bascuñán, integrante junto y uno de los precursores del neofolclore junto a Luis Urquí, Los Cuatro Cuartos y otros tantos de lo que significó la música en Chile. Willy, te tengo que empezar a despedir. Muchas gracias. Está cayendo el frío acá en la ciudad de Iquique y nos agarró un día medio nubladito. Te quiero dejar este disco que se llama Arriando un Sueño. Arriando un Sueño. Acá está Cuando rompa el alba. También. Pero Arriando un Sueño es cortito lo que te conté. ¿Qué pasó con el Solitario? Solitario nació conmigo cuando yo tenía 21, 22 años. Sí. Y yo crecí, y el Solitario también creo. ¿Dónde está ahora? Está viejito, más viejo que yo, sentadito al lado del fogón, te digo, recordando sus arreos. Y es una canción un poco triste, pero que describe, entiendes tú, a este hombre ya después. Se llama Arriando un Sueño. Arriando un Sueño. Eso. Ahí está, pues. Arriando un Sueño, un disco que nos lo regalaron acá. Willy Bascuñán, autor, compositor, intérprete, ganador del Festival Internacional de Viña del Mar, y hoy día estuvo acá en la entrevista al 120. Willy, muchísimas gracias por gracias estar con a ti, gracias por acompañarnos. A ustedes también que nos están viendo. Un abrazo grande y arriba Iquique. Así es. Como siempre les digo, aquí estuvimos conversando con actualidad, contingencia política, a veces hoy día nos tocó cultura, y vaya qué parte de la cultura de nuestra historia rica en la música de Chile. Suscríbete a nuestro canal de YouTube también y síguenos en www.120media.cl y por supuesto a través de Instagram. Por estar ahí, por acompañarnos, muchísimas gracias. Chao, chao.